Continúan las revelaciones en el caso de la masacre de Tamaulipas. 5 sobrevivientes son testigos protegidos y su testimonio puede ser vital. El gobierno de Guatemala envió un reclamo formal a la OMS por el retraso en el mecanismo COVAX. Inició el proceso de elección de magistrados de cortes de apelaciones. A los diputados les llevó más de 2 horas elegir a tan solo uno de los postulantes. Sala Primera de Corte de Apelaciones confirmó sentencia absolutoria a favor del militar retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez. El Ministerio de Cultura informó sobre las actividades de independencia que se llevarán a cabo para celebrar el bicentenario. Un juez federal en Estados Unidos prohibió indefinidamente la moratoria de deportaciones impulsada por el presidente estadounidense Joe Biden. Bienvenidos, esta es su casa, la Casa del Análisis, tiene 23 y su programa A la Medida. Buenas noches. Sandy, muy buenas noches para ti también. Muy buenas noches, Julio, un gusto compartir contigo Gracias. el análisis en estos 3 temas que tenemos preparados para usted, donde vamos a estar tocando diversas aristas de esa coyuntura nacional. Y pues uno de los grandes temas, Julio, que hay que darle seguimiento es la muerte de los guatemaltecos en Tamaulipas. Claro que sí, la masacre de Tamaulipas. ¿Empezamos con ese tema, te parece? Iniciamos, sean bienvenidos. El presidente Alejandro Yamatei se pronunció en relación al avance que presentan las investigaciones en México por el asesinato de 16 migrantes guatemaltecos, hecho ocurrido en la frontera de Tamaulipas el pasado 22 de enero. Nosotros hemos sido muy respetuosos de exigirle al gobierno mexicano que tiene que investigar. Hay un proceso de investigación que nosotros mismos hemos apoyado. Hay testigos protegidos que nosotros mismos apoyamos, que no hemos hecho mayor escándalo, pero que en un tratado humanitario con el embajador de los Estados Unidos logramos poner a 5 sobrevivientes en los Estados Unidos, en donde están declarando en forma reservada. Confío en que las autoridades mexicanas oigan a estos sobrevivientes y tomen las decisiones y el caso esté en la órbita federal, no en la órbita estatal. El Estado de México, después del análisis de las pruebas de ADN, confirmó que 16 de las víctimas eran ciudadanos guatemaltecos. Hasta la fecha, 12 policías están detenidos por participar en la masacre. Cuando hablamos del tema, de lo ocurrido en Tamaulipas el pasado mes de enero, Sandy, estamos hablando de una masacre literalmente llamada así, donde 16 ciudadanos guatemaltecos originarios de Comitancillo, San Marcos, perdieron la vida a manos, aparentemente, dadas las investigaciones del gobierno de México, de policías del estado de Tamaulipas, probablemente de agentes de migración, y que encima de todo fueron carbonizados, es decir, una cuestión terrible. Creo que se necesita un pronunciamiento bastante fuerte y una exigencia por parte, obviamente, del Estado de Guatemala hacia el Estado de México. Y hoy, una nueva noticia: 5 sobrevivientes que se constituirán, o mejor dicho, ya lo han hecho, como testigos protegidos. Ojalá que la protección que tengan también esos testigos sea bastante fuerte, bastante buena, Julio, porque sabemos que también ser testigo en casos como estos pues genera algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces también van a ser muy importantes sus testimonios porque ellos fueron los que vieron lo ocurrido y pueden dar entonces fe de lo que pasó ese día de la masacre. Julio, 32 días han pasado desde que se registró y desde que se dio a conocer esta tragedia. Han existido algunos avances, pero te diría que todavía vamos a paso de tortuga. No, vamos muy lentos y aquí tenemos que ser bien claros en esto. Qué bien saber así, a ese paso de tortuga, de que por lo menos no todos los guatemaltecos murieron, 5 que ahora están bajo el cuidado, y eso es muy importante, de los Estados Unidos, pero de América, ¿verdad? Y eso también hay que agradecerlo a ese gobierno, pero
Lo que no podemos realmente dejar pasar es lo que tú dices, la lentitud de la investigación, la lentitud del avance de esto, el tema de que parece que cada día que pasa se acerca más a lo que es la impunidad y a no resolver y a una falta de voluntad, inclusive política, de parte del Estado mexicano. Quiere decir que nosotros también, como Estado guatemalteco, tenemos que responder de una manera dura, hacer la exigencia donde corresponda. Si ya la vía diplomática, si ya la forma amistosa ha pasado, pues bueno, ahora vamos a una forma tal vez de hecho, una forma fuerte. ¿Dónde están los pronunciamientos? ¿Qué dicen las cortes? Aquí sí no dicen nada. ¿Qué dice en las instituciones de derechos humanos? Tampoco dicen nada. Y obviamente los tres poderes del Estado. ¿Por qué? Porque a la larga nos queda también un camino y puede ser el mismo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Exactamente. Vamos con datos, Julio, para poder entonces calificar este tipo de situación. Una masacre. Hay que decirlo. Hay que decirlo, Sandy, porque sin lugar a dudas, tú lo has dicho, esta es una masacre en contra de ciudadanos guatemaltecos que tenían un solo pecado, entre comillas pecado, el de ser migrantes buscando el sueño americano. Asimismo, por la poca información que hasta el momento se tiene del caso, Sandy, parece ser que este crimen va orientado no solo a una masacre, sino que un delito de los denominados de lesa humanidad, llamada ejecución extrajudicial. Se sabe que con la colaboración del gobierno estadounidense, algunos sobrevivientes, 5 específicamente, de esta masacre, están aportando datos sobre el caso en calidad de testigos protegidos y ojalá, como tú dijiste, de verdad los protejan. Hasta el momento los pronunciamientos de parte del Estado de Guatemala han sido por la vía diplomática. Hay que analizar ya si esto amerita llevarse a una situación de hecho más fuerte, de facto, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede ser, yo estoy seguro, Sandy, que si esto le hubiese pasado a ciudadanos mexicanos, el Estado mexicano estaría exigiendo definitivamente la resolución, no digamos a ciudadanos europeos y ciudadanos estadounidenses. Y señoras y señores, aquí no hay ciudadanos de primero, segundo, tercera categoría, todos por igual. Estos 16 guatemaltecos originarios de Comitancillo San Marcos exigen ellos sus memorias y por supuesto sus familias justicia, pero por sobre todo nosotros, toda la población guatemalteca, todo el Estado de Guatemala debe exigírsela a los Estados Unidos mexicanos. Totalmente, Julio, es un caso que no se debe quedar impune. Correcto. Y que esperamos que también se le dé esa urgencia que requiere, que ellos incluso puedan ir arreglando sus problemas en el tema de seguridad, porque sabemos que pues bueno, es un gran problema el que tienen en estos puntos fronterizos, donde ya se han evidenciado distintos vejámenes que se cometen contra migrantes, Julio. En esta ocasión, lamentablemente, tocó a Guatemala, pues, dar los muertos, te diría así, porque literal es una situación que algunos incluso les cuentan, imagínate, muertes que son expuestas como estas, pero no sabemos también otros casos que se pueden ir registrando que tal vez no son en grupos, pero también a nivel individual, que se dan diferentes situaciones, las cuales también merecen ser investigadas, Julio, que se puedan desarticular esas estructuras criminales, pero pareciera que lejos de desarticularlas existen cada vez más, porque testigos o algunos testimonios han indicado que no solo tienen que enfrentarse a un grupo delincuencial, sino que son varios. Incluso el caso de estos guatemaltecos que estamos viendo en este momento, que fallecieron lamentablemente, quienes ya se habían comunicado con sus familiares, donde les dijeron que les habían robado absolutamente todo y que tuvieron que dar todo lo que tenían porque si no los iban a matar, y fue la última comunicación que tuvieron con los familiares. Se supone que fue otro grupo y que quien hizo eso pertenece a otra estructura, y que estén involucrados también funcionarios de gobierno. No, es muy delicado. Esto es muy delicado, y es que hay que explicar nuevamente cómo es que funciona esto. Lamentablemente es una alta corrupción de otro estado que se ha convertido en un narcoestado, y en un estado con anomia y un estado con características también de estado, si no fallido, al menos débil y muy débil. Me refiero a los hermanos de los Estados Unidos mexicanos. ¿Por qué? Porque fíjate que en las investigaciones, no de este caso, sino que otras, se ha logrado determinar que los tratantes de personas, los polleros, como ellos le llaman, los coyotes, como se le dice aquí en Guatemala, tienen que pagar en los distintos estados, en las distintas regiones, que son dominadas por los distintos también multicárteles del narcotráfico que hay allí en México, a ciertas cuotas para poder pasar con migrantes. ¿Qué pasa? Ellos a cambio les dan, imagínate tú, un PIN, ¿verdad? Con un número, una clave, y a través de ese PIN, si se lo das, te siguen
continuar tu viaje en ruta. Y si no lo hacen, precisamente pasa esto. Pero el colmo de los colmos es que al servicio, porque esta no es la primera vez, tú lo dijiste bien, al servicio de estos cárteles del narcotráfico se encuentran policías municipales en aquellos lugares y policías estatales y federales. Esto sí es una situación lamentable. Quiere decir que México también está viviendo una situación terrible en materia de seguridad y que es un estado cooptado por el narcotráfico. Pero ¿qué culpa tenemos nosotros los guatemaltecos de que eso pase y de que estén matando a los migrantes? Exactamente, Julio, es un crimen el que se ha cometido, sin duda alguna. Así es. Y por lo tanto también las familias están pidiendo justicia, familias que se quedan en situaciones peores, que fueron las que motivaron a sus seres queridos a buscar el famoso sueño americano y que ahora pues no tienen el consuelo ni ese apoyo, imagínate, para poderse recuperar económicamente. La escasez económica, la falta de oportunidades motivaron a estas personas a arriesgarse para darle lo mejor a su familia y ahora estas familias se quedan sin su ser querido y sin esa oportunidad. Claro, porque perdieron la esperanza, perdieron lo que ellos creían que iban a tener, pero lo peor de todo, aparte de la inversión, porque esto no es de gratis, perdieron también la vida de sus familiares. Vamos con más datos, por favor. Vamos entonces con este análisis, Sandy. Fíjate que este hecho enlutó a varias familias, ya lo dijimos. Comitancillo San Marcos, el lugar del luto de esta masacre, por lo que es deber del Estado guatemalteco exigir justicia a través de la pronta resolución de este caso. Con relación a los denominados testigos protegidos, menester es que México aproveche la información que han brindado ya, a efecto de seguir líneas de investigación que sean más concretas. La masacre de Tamaulipas no es la primera, por lo cual, sin excepción, debe exigirse la celeridad, la colaboración de México para que este crimen, por favor, no quede en la impunidad. La vida es uno de los derechos fundamentales, Andy. Todas las vidas son igual de importantes e igual de valiosas. Debemos exigir y demandar justicia pronta. Y solo quiero aclarar algo. Todas las vidas de los ciudadanos de bien, porque las vidas de los delincuentes, la vida de los asesinos, la vida de los violadores, la vida de aquellos que matan a las buenas personas acá, tanto en México, en Guatemala, en El Salvador, Costa Rica, en todos los países, esas vidas sí no merecen ser respetadas. Pero en este caso, las vidas de personas que iban con un sueño americano, que se convirtió en su muerte, en su fin, necesitan, gritan, claman y exigen justicia. Totalmente, Julio, que no se olviden también de los familiares, porque, repito, la situación precaria continúa en ellos y va a ser incluso peor, te diría. No sabemos cuál fue el mecanismo que se utilizó para que estas personas viajaran, si tuvieron que endeudarse, si tuvieron que empeñar algo. ¿Cuál es la situación que enfrenta cada una de las familias? Porque si no, imagínate, tener esta pena de que si existe una deuda, ver cómo se logra solventar, porque no es que también los coyotes te vayan a decir, bueno, mire, o la persona que le prestó el dinero, como se murió su familia, no se preocupe. No, también es un seguimiento que ojalá y las autoridades puedan darle, nuestras autoridades, aquí compete a ellos también, y que puedan ayudarles de alguna forma para que ellos traten la manera de ir saliendo adelante, Julio. Totalmente cierto, Sandy. Guatemala llora sangre. Total. No es posible esto que está pasando. Y no solo por el hecho de la masacre, no solo por haberse enlutado las familias guatemaltecas allá de Comitancillo San Marcos. Llora sangre realmente por esa falta de oportunidades, por esa falta de condiciones de vida que hace que nuestros guatemaltecos tomen esa arriesgada, casi mortal decisión de emigrar, como lo estamos viendo en esta situación. Ya vemos que si aquí no hay oportunidades de empleo, de trabajo, de crecimiento, y que ahora lo que antes, en la década de los 80s y 90s, podía constituirse en el sueño americano, hoy es la pesadilla americana, que ni se llegas a Estados Unidos, no queda sin ninguna alternativa. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer para salir de allí? Exigimos justicia, justicia para estas familias, justicia porque los guatemaltecos también merecemos ese trato, Julio, merecemos que se logre esclarecer esta situación, que conforme pasa la investigación también va generando más dudas y esperamos que todos los implicados puedan pagar y puedan enfrentar la justicia. Haremos una pausa en este momento, pero cuando regresemos hablamos de la vacuna contra el COVID-19. Claro que sí, y el reclamo, claro, nuevamente, y esta es una posición ya que parece universal para el Estado de Guatemala como Estado ante el mecanismo COVAX de la OMS, que a nosotros no nos ha llegado ninguna vacuna, que ya están pagadas. Vamos a la pausa, recuerde que somos a la medida.
¿Sabías que el 70% del sistema inmune está en el intestino? Yo cuido a mi familia con las 4 acciones de Enterogermina, porque fortalece las defensas digestivas, protege al intestino, restaura el balance de la flora intestinal y ayuda a aliviar la diarrea. Pancitas felices, momentos felices. Enterogermina. Nos gustaría poder pasear a tu perro, o darle su baño, o rascar su pancita, pero solo tú puedes hacerlo. Para su nutrición, cuenta con nosotros. Purina Dog Chow ahora viene con Extra Life, una mezcla especial con antioxidantes que ayuda a maximizar su calidad de vida. Purina Dog Chow, juntos la vida es mejor. Si por estar decaído tu hijo no participa y por estar débil y con sueño no le va bien en la escuela, cuidado, podría tener anemia. Combátela con Ferri 12 Jarabe, que tiene hierro y vitamina B12, que fortalece la sangre para su sano crecimiento. Ferri 12, el jarabe para la anemia. Si por sentirte débil no tienes fuerzas para disfrutar el día, podría ser anemia. Combátela tomando Ferri 12 tabletas Ferri 12, el antianémico que fortalece la sangre. ¿El flipón? La cinta de aislar. El cable. El interruptor. La lámpara. El tomacorriente. Todo está conectado en Antillón. De todo en materiales eléctricos. Conéctate con Antillón. Encuentra bombillos, tubos, reflectores, lámparas decorativas y muchos productos LED de Tecnolite. Antillón, de todo en materiales eléctricos. Hijo. Papá, ¿cómo con esa navaja no duele? Mamá, ¿por qué me das nido todos los días? Para que nunca dejes de hacer esas preguntas que solo tú haces. Protégelo con Nido Forticrece para que siga aprendiendo. Fortificado con vitaminas y minerales que contribuyen a su sistema inmunológico. Mamá, ¿cómo duermen los peces? Premia sus ganas de aprender. Busca los códigos en los empaques y participa. ¡Vamos al río! ¡Ajá! Este verano no disfrutarán en familia. ¡Ayuda, mamalucha! Nadie arruinará el verano de mis campeonas. Dile adiós a los precios altos. Con el verano Despensa sí te alcanza y llenas tu alacena para todo el verano. Despensa familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Con el verano Despensa sí te alcanza. Ventilador de pie Durabrand, 139 quetzales. Parrilla a carbón Expert Grill, 219 quetzales. Maxi Despensa. Variedad y ahorro en grande. Alejandro Yamatei confirmó que el gobierno de Guatemala realizó un reclamo contra la Organización Mundial de la Salud porque el mecanismo COVAX ha demorado en la distribución de las vacunas contra el COVID-19 a pesar del pago anticipado que realizó el país el año pasado. El mandatario indicó que aún se espera el lote de vacunas de la primera compra por 800,000 dosis. Pues nos engañó con la fecha y con la cantidad. El mecanismo COVAX que debería de mandarnos las 800,000 dosis, 400,000 vacunas que se comprometieron, que ya pagamos y por las cuales estamos protestando. Aquí hay un problema que los países grandes se han consumido el 75% de la producción de la vacuna que es AstraZeneca, que había hecho, que es la que se estaba comprando en el mecanismo COVAX. Un mecanismo que desde el principio yo lo vi como con mucha reticencia, pero la ministra de Salud y la Coprecovid insistían en ese mecanismo. Yo sigo no creyendo en ese mecanismo. Tuve ayer una conversación con el encargado de la OPS en Guatemala, en donde le hice ver que íbamos a formalizar una protesta formal el día de hoy, porque nos parece increíble que estén mintiendo en la forma tan descarada como lo están haciendo, sobre todo con países que pagamos hace mucho tiempo, no pagamos ayer. Pagamos el año pasado. Ahí se pagó ya el 15% de la totalidad de lo que íbamos a comprar. En otro tema, el mandatario Alejandro Yamatei también indicó que se apoyan las investigaciones en el tema de las 30,000 pruebas de laboratorio para la detección de coronavirus que fueron adquiridas por un valor de 7.3 millones de quetzales. Yo creo que aquí hay una mala interpretación de las cosas. Estamos nosotros haciendo una investigación. De hecho, esto estaba en investigación en la Comisión Presidencial contra la Corrupción y la investigación nuestra nos da otras luces que no es exactamente lo que dice el Ministerio de Salud.
Nosotros presentaremos las pruebas que tenemos en la comisión ante el Ministerio Público porque queremos llegar al fondo del asunto. El fondo del asunto es más que un fraude, una irresponsabilidad administrativa de alguien que se hizo el loco y no cobró las fianzas de cumplimiento. Las fianzas de cumplimiento de un contrato. Ese es el verdadero origen del problema. Y eso es que queremos deducir las responsabilidades administrativas de quien resulta responsable de ello. Se está en manos del Ministerio Público, nosotros vamos a hacer las actuaciones que venimos haciendo desde la Comisión Presidencial desde el año pasado y se le están presentando al Ministerio Público para abonar y poder de alguna manera dilucidar algo que se está de alguna manera tergiversando por personas que están interesadas en desviar la atención en lo que realmente pasó en el Ministerio de Salud. Las pruebas fueron compradas a la empresa Cron Científica en octubre de 2020. Sin embargo, fueron entregadas a finales de noviembre y el pago de los 7.3 millones de quetzales se realizó en diciembre. Bueno, esto ya es el colmo, Sandy, televidentes. Quiere decir que aquí realmente nadie respeta ningún mecanismo, así sea internacional, por parte de la OMS, y parece ser que nadie respeta al Estado de Guatemala, y esto de verdad no puede ser. Rápidamente la explicación breve de lo que está sucediendo. Las grandes farmacéuticas, al final de cuentas, están haciendo negocio con esto de la vacuna. Esto era obvio. ¿Por qué? Porque estaba pensado en este mecanismo COVAX que las farmacéuticas creadoras de las vacunas, digamos, vendieran alguna parte de esa producción, pero la otra las utilizaran para repartirlas equitativamente dentro del mecanismo COVAX alrededor de los países que se adhirieron al mismo. Sin embargo, ¿qué pasó? Las grandes potencias económicas han comprado, pues, si no casi la totalidad, un gran porcentaje de estas vacunas, y entonces lo que queda se ha tenido que repartir en varios países. Y Guatemala, para variar, es uno de aquellos países que aún no ha sido beneficiado con esto, beneficiado entre comillas, pues, de que llegue la vacuna, porque la vacuna en parte ya está pagada. Entonces parece que en el mundo realmente al Estado de Guatemala lo ven como nada, y esto ya no puede ser, Sandy. No se respetan al final los acuerdos a los cuales se llegaron, que de una forma diplomática también se buscó, Julio, y también sabemos que es parte de, qué irresponsabilidad, te diría, porque vemos que hay países que están acaparando las vacunas y esto está atrasando un montón también la producción de las mismas. Entonces, ¿qué controles son los que tiene este mecanismo del COVAX? ¿O para qué se creó entonces si vamos a estar en esto? Creo que se creó con buena intención, pero al final de cuentas no se respetó, porque pero aquí no tienen control. Prevaleció el interés económico. Y aquí también los laboratorios nos están demostrando que no les interesa tanto ese mecanismo COVAX, lo que les interesa es esto, el dinero. Efectivamente, es la oportunidad de ganar. Vamos con los datos, Sandy, claro que sí. El mecanismo COVAX lo que buscaba era acelerar el desarrollo y la fabricación de vacunas contra el COVID-19 y, por supuesto, garantizar un acceso justo y equitativo para todos los países del mundo. Esto vemos que, pues, en intención quedó bonito, ¿no? En la práctica ya no. Guatemala suscribió el mecanismo COVAX en el mes de octubre del año 2020, con el que se garantizaban supuestamente vacunas para el 20% de la población. Serán 3.37 millones de personas las que tendrán prioridad a través de COVAX para obtener la vacuna. Para ello se tendrán disposición de casi 7 millones de dosis, ya que son dosis dobles. Otro dato importante, Sandy, destacar es el hecho que la vacunación contra el COVID-19, pues ya lo hemos dicho a la saciedad, será gratuita, será universal, a pesar de la inversión que se hará en la compra de las dosis. Pero a pesar de todo esto, al final de cuentas, fíjate, Sandy, te voy a decir otra cuestión. Cuando hablo de las grandes potencias, estoy hablando de 5 o 6 países en el mundo. ¿Por qué? Porque hasta países europeos están viendo en este momento la falta de insumos por parte del mecanismo COVAX. Y no digamos países asiáticos, lugar donde empezó la pandemia, y sobre todo los países africanos, que ahí sí están todavía en una situación todavía peor, ahí no hay nada. Julio, qué complicado, porque sabemos que la esperanza principal también era este mecanismo COVAX y que pues se pensó en su momento que iban a ser las primeras dosis que se tendrían, pero no fue así. Las primeras dosis que van a estar ingresando a nuestro país van a ser las que donó Israel. Correcto. Mañana se espera que ingresen, mañana mismo se espera también iniciar con la vacunación, y eso fue por una donación, pero imagínate. Correcto. Que se haya hecho toda la gestión, que se tomó el tiempo de hacerlo desde el año pasado, porque no es algo de que la semana pasada o el mes pasado se inició, sino que desde el año pasado. Así es. Que se exige también un adelanto en el pago para poder de esta forma pues ir concretando y tener asegurado también que se necesitan
las dosis y que ni así se tenga algún tipo de respuesta. Ahora la pregunta es que se haga el reclamo, ¿qué tanto va a ayudar también a que tengamos las dosis que nos prometieron? Sandy, yo creo que igual eso les va a dar lo mismo literalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al final de cuentas estamos viendo la intención en cuanto a las farmacéuticas particularmente y a las grandes potencias del mundo, que sin ningún sentido de lo que es la solidaridad por uno y ambos, han decidido, ¿saben qué? Bueno, mejor vendamos la mayor cantidad de la producción de vacunas y para COVAX le damos lo que sobre, un porcentaje muy mínimo, y las grandes potencias que dicen, bueno, no me importan los demás países, a mí me importa el mío y los demás que vean qué hacen. Entonces, yo creo que aquí es donde se ve una situación de bastante perfidia, al final de cuentas, de la especie humana. Es decir, hay un alto egoísmo, el que es más poderoso políticamente, el que es más poderoso económicamente, va a serlo siempre en todo, en la justicia, en la salud, en la educación, y aquí lo estamos viendo. Qué triste, qué lamentable. Al final de cuentas, entonces, estos mecanismos creados por OMS, que pertenece a Naciones Unidas, sirven como bonitas intenciones, pero en la práctica no sirven de mucho. Eso es lo que evidencia toda esta situación que ha pasado, Julio, porque incluso se prometió una fecha que ya está por concluirse, que recordemos que febrero había sido una de las fechas donde se había mencionado que se vendría en estas dosis, pero ahora se habla de marzo, todavía no tenemos seguridad que incluso en marzo vaya a venir, probablemente abril, no sabemos, y también las programaciones que tiene, por ejemplo, el Ministerio de Salud, va a depender de eso, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí viene un poco el reclamo. Para que nos dé todavía más tristeza y más cólera de cómo nos miran realmente en el mundo, como países, como bloques acá en Centroamérica, y el que nos interesa, que es Guatemala, nos ganó Ghana. ¿Cómo así? Bueno, el país de Ghana, en África, ya hoy llegaron las dotaciones del mecanismo COVAX, y nosotros, bien, gracias. Entonces, aquí yo creo que también el agradecimiento se le reitera al Estado de Israel, ya que el Estado de Israel ha logrado vacunar a más del 52% de su población, no a la totalidad, y es hoy por hoy el país que más ha logrado este tema de la vacunación masiva, y encima de todo tiene esa situación de gentileza, te diría yo, diplomática, de brindarnos unas cuantas dosis. La solidaridad que se puede ver y lo diferente que también son los distintos estados, ¿no? Así es. Para poder pues manejar una situación como esta emergencia internacional. Julio, y hablando de esa emergencia internacional, la pandemia, es un tema que tiene hablando todos los países, es un tema que a todos nos interesa contar ya con las vacunas, poder inmunizar a la población, y esa es la carrera que todos los países tienen. Pero yo quisiera que tú nos ampliaras la información con unos datos. Claro, con mucho gusto, Sandy, y ahí vamos a ver los datos en pantalla y ampliaremos esta información, porque hablar de la vacuna del COVID-19, es decir, la que es contra esta enfermedad, es hoy por hoy el tema de interés mundial. Esto es innegable, pero también es un tema, Sandy, que pone en evidencia el gran poderío económico y político de los países, entre comillas, más desarrollados, en lo económico y en lo político, porque en la solidaridad cero, te digo. Estas naciones han tenido la oportunidad de acaparar desde ya las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 y han comprado inclusive reservas de una manera exagerada que ni siquiera las van a utilizar. Esta simple acción es la que ha dejado a los países pequeños como Guatemala con menos posibilidades de adquirir la vacuna por la totalidad de sus habitantes. Y aquí va la otra parte, es decir, también los fabricantes de la vacuna. ¿Para qué suscriben un mecanismo con la OMS para que después no lo vayan a cumplir? Porque cuando ya ven las ofertas de la situación... A ver, ¿cómo funciona esto? El mecanismo COVAX no es gratuito, es decir, a los laboratorios a través de COVAX se les está pagando la vacuna. Exacto. Pero eso sí, tienen un costo bastante menor, llamémoslo así, porque COVAX a través de OMS compra por millones. En cambio, los estados que también compran por millones, los fabricantes de la vacuna se los venden al precio que ellos quieren, y entonces prefieren esa situación. Lucrar, prefieren que la salud de todo el mundo. Aquí ya no es solo de Guatemala, de todo el mundo. Así es como algunos se han aprovechado de esta emergencia, Julio. Así es, Andy. Están haciendo pues sus ganancias también, y debemos recordar que pues a nivel mundial se debe contar ya con esta inmunización. Así es. Porque sabemos el peligro que también va representando, ¿no? ¿Qué se puede hacer, Julio, o qué alternativas puede tener Guatemala con este mecanismo que al final no sabemos? Puede ser que otras compras que se hicieron también, porque el COVAX no es la única compra que se va a tener, no es la única adquisición, y probablemente
va a ser el último lote que podamos tener. Es que yo Hombre. no miro esperanza tampoco. No, a este paso, olvídate, Sandy, de febrero para marzo, de marzo para abril y vamos como la canción para abril o para mayo, ¿no? Porque los mecanismos no están funcionando. Así que lo que Guatemala tiene que hacer es primero exigir, pero aquí ya, claro, de una manera diplomática, pero de una manera fuerte. Y luego buscar los mecanismos para tratar de adquirir con los fabricantes directamente. Comprarla, así sea más cara, pero tener la vacuna aquí a la disposición. No veo otra salida, ya que es una competencia así, de dinero. Es a lo que nos están orillando, ¿no? Totalmente, Sandy. Vamos a hacer la pausa entonces. Regresando, hablamos de uno de los grandes temas, la elección de Cortes, Julio. Ay, yo no sé qué es más triste, pero está bien. Aquella corte que ya nunca se integró, hablo de la Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones, pero vamos a la pausa, ¿no? Tome un poquito de agua, de café, cálmese un momento y no se despegue de TN23, porque nosotros somos a la medida. Y tal como lo decíamos antes de irnos a la pausa, vamos a hablar del tema eterno, ¿no? Aquí ya en Guatemala ya los tiempos no valen, los plazos constitucionales están por gusto, la misma Constitución parece simple y sencillamente que todos la irrespetan, porque vamos a hablar de la elección de Cortes, Sala de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia. Hoy, en una jornada en el Congreso de la República, cerca de 2 horas para poder llegar a un consenso a un candidato de sala. O sea, dentro de no sé cuánto, 1 año, 2 años, vamos a tener integradas esas cortes a este paso. Gracias, Corte de Constitucionalidad, se los agradecemos. Dios santo, patrocinado por la Corte de Constitucionalidad. Mira, Julio, qué difícil, 2 horas. Esto tomando en cuenta que exista quórum. Así es. Que también le den 110 diputados nada más estaban. Que le den la celeridad a los casos también. Pero ¿qué pasa en los momentos cuando se rompe el quórum? Entonces ya se termina. Pierde. Exactamente, porque, Dios mío, una agenda legislativa que se marque solamente por una elección de Cortes cuando en el país hay tantos temas pendientes que tratar a nivel legal, Julio. Olvidémonos que se va a legislar o se va a tratar el tema de la pena de muerte que ha estado ahora en boga. Olvidemos que se va a tratar el tema, por ejemplo, de las reformas a la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, el tema del reforzamiento, es decir, el endurecimiento de penas a los delitos sexuales, el tema de la castración química y biológica para violadores, todo eso olvidémonos, pues, si aquí todo lo que queda, los meses que quedan del 2021 y a saber cuánto tiempo del 2022, a este paso se van a pasar hablando y no llegando a consensos de nada. Imagínate, Julio, es un tema que ya lleva mucho tiempo de atraso, pero busquemos culpables. Yo creo que aquí la responsabilidad también es compartida, ¿no crees? Aunque sabemos que uno de los organismos que tiene o de las entidades que tiene mayor peso en cuanto a la responsabilidad, pues bueno, te lo dejo a ti, que nos puedas ilustrar. No tengas pena, aquí ya estamos acostumbrados a hablar claramente de esto. Quiero partir de la siguiente situación antes de ver los datos. La Corte de Constitucionalidad, señores, no es el Congreso, no puede legislar, y lo que hizo fue legislar, cambiar el proceso que ya está establecido en leyes, como la ley de esto de las comisiones de postulación y la propia Constitución para la elección de las Cortes. Esto no es papel de la Corte de Constitucionalidad. Aquí parece que nadie dice nada, que nadie conoce la ley, o que simplemente en el Congreso también están haciéndose un poco de la vista gorda de esta situación ilegal. Y lo siguiente que quiero comentar es que no es cierto que la Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal. Máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia. Es el máximo tribunal, eso sí, en materia constitucional únicamente. La defensa de la Constitución, pero sabemos que las interpretaciones han variado un poquito, ¿no? Vamos con los datos. Me parece, vamos mejor con los datos, téngalos ahí por favor usted a la vista en su pantalla. Y es que después de más de 1 año de atraso, ya vamos a llegar a los 16 meses, el Congreso de la República finalmente está iniciando con la elección de magistrados de Sala de Apelación y Corte Suprema de Justicia bajo la nueva forma que designó la Corte de Constitucionalidad. Importante es considerar que uno de los principales factores que causaron este problema de magistrados es una resolución de ese alto, no organismo, sino que
alta corte. Hoy quedó en claro que esa resolución va a causar que el proceso iniciado lleve mucho tiempo, por no decir se vuelva eterno y aquí no cambiemos nada, por la necesidad de emitir un voto a viva voz. Es la primera vez que una designación de tan altas cortes se atrasa tanto, por lo cual el mal precedente creado tiene ya un impacto posible en cada resolución emitida. Y a mí me preocupa algo más, y este debería ser ya un tema de análisis nacional. A ver si esto del atraso de las elecciones de cortes y el cambio de lo que dice la ley y la misma Constitución, tratando de legislar y lográndolo la CC y los otros obedeciéndole, me refiero al Congreso de la República, nos lleva de trasfondo otra cosa, el no cambio de ellos o el no recambio de ellos ahora en abril. Ojo con eso. Eso tiene que ser ya un tema de análisis. Julio, pero por ejemplo, hay un orden en que primero hay que elegir Corte Suprema de Justicia y Sala de Apelaciones, y después hacer el cambio de la Corte de Constitucionalidad. Porque sabemos que en abril pues ya se viene este procedimiento de los magistrados a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿sería una esperanza que se pudiera renovar toda la Corte para que a lo mejor unos nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad pudieran dar otro tipo de resolución que pudieran facilitar la elección de las Cortes? Hablemos las cosas claras como lo hacemos aquí en A la Medida. Bajo estas circunstancias que estamos viendo hoy por hoy en Guatemala, donde todo se resuelve por amparos y donde estos candidatos, así sean electos bajo los mecanismos que establece la ley, no le parece a un grupo, entonces vienen rápidamente, recurren, la Corte de Constitucionalidad ampara y esto se detiene. No. Así que lo más sano, de verdad, lo más sano que puede pasar, y esto va para todos los grupos de presión, para todos los grupos de poder, señoras y señores, empecemos, si de verdad amamos a Guatemala, por respetar la Constitución. La Corte de Constitucionalidad tiene un plazo perentorio para finalizar ese mandato y está a punto de vencerse en los siguientes 2 meses. Tiene que haber un recambio allí en la Corte de Constitucionalidad, dejando que los mecanismos sean buenos o malos. Eso ya es tema de otra cosa, de una reforma constitucional en la materia de justicia, eso ya lo hemos dicho aquí también hasta la saciedad, pues sean aplicados y los que lleguen como magistrados titulares y suplentes puedan realmente desentrampar esta cuestión, porque aquí solo se trata de una cuestión, son puros intereses de orden político, de orden sectorial, yo no sé si hasta de orden económico, pero lo que sí sé es que las cortes aquí no cambian y parece que a nadie le interesa este tema. Parece que no, Julio, y te diría, por ejemplo, son 5 años los que deben de estar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Apelaciones, pero ya entonces, le van a dar la vuelta. Eso te iba a decir, imagínate, ¿cuánto tiempo ya vamos esperando? No sabemos cuánto tiempo más, cuántos años más podría llevar esta situación, y que de repente, faltando un año para que concluya el plazo, finalmente se elige y después otra vez hay que hacer este procedimiento, y qué injusto también va a ser para las personas que resulten electas, porque no van a poder gozar entonces del periodo para el cual deberían ser electos. Ahí va a estar el otro problema, porque los plazos son perentorios y se van a vencer en ese periodo ya menor. Pero ¿sabes qué va a pasar también? Y te lo estoy diciendo desde ahora, es decir, van a decir, no, miren, empezamos en tal fecha y son 5 años, dice la Constitución. No, pero son 5 años contados a partir del 13 de octubre 2019. Que no se haya hecho el cambio ya es otra cuestión. Señoras y señores, no juguemos con el Estado de Derecho, no juguemos con la justicia, no juguemos con la población guatemalteca. Aquí no se trata de ese tipo de intereses que polarizan a nuestra sociedad, se trata de la justicia, de las altas cortes de este país. Hagamos ya el proceso de selección y yo creo que lo mejor que puede hacer el Congreso es respetar la Constitución y hacer los nombramientos tal y como está establecido. Pero bueno, parece que eso no va a pasar así. Vamos con otros datos. Adelante, Julio. Gracias, Sandy. Escucha, por favor, 270 candidatos a Corte de Apelaciones. Los diputados tienen que elegir a 135 magistrados titulares y 90 suplentes. Bueno, hoy por lo menos conocieron uno. Mientras que de 26 candidatos a Corte Suprema de Justicia, se deben de elegir a 13 magistrados titulares y 13 suplentes, obviamente. Uno de los temas que debe quedar bien claros es el proceso para el cual fungirán el periodo, fungirán los profesionales del derecho. Ya lo hemos dicho, ¿va a vencer en esos 5 años o qué es lo que se van a inventar ahora? Siendo los plazos constitucionales plazos perentorios, es decir, plazos máximos para el cual serían electos, este plazo sería el mandato 2019-2023, pero como aquí en Guatemala es un país de las sorpresas, como aquí en Guatemala, como tú bien dices, echa la ley, echa la trampa, y no importa que la trampa se le tenga que hacer a la que dice que es la máxima ley de este país, la Constitución, bueno, al menos aspiracionalmente sí lo es, ya que la respeten. Si a veces no la respetan los propios ciudadanos y los funcionarios nos dan estos malos ejemplos, entonces aquí cada quien hace prácticamente lo que quiere, ¿no?
Parece que sí, Julio. Realmente no sabemos, incluso te diría, no hay garantía que finalizando después de tanto tiempo la elección de Cortes, se queden conformes también, que existan nuevos amparos, que sí existen nuevos retrasos, porque aquí entonces, por todo lo que hemos visto, parece que es una elección que va dirigida, ¿no? Sí, es que eso es. Aquí la situación es que hasta que no sean electos, designados los magistrados titulares y suplentes de estos grupos de poder político, de poder ideológico y también de poder económico que están detrás de esto, porque aquí hay altos intereses, entonces hasta que eso no pase, todo va a quedar bien, todo va a quedar tranquilo. Pero como eso no está pasando, entonces no importa alterar la Constitución, no importa alterar la ley y alterar los procesos, la cosa es que lleguen a dedo. Entonces mejor designemos así, ¿verdad? Que tales y tales grupos o los mismos magistrados de la CC, si eso es lo que quieren, digan este y vámonos, ya estuvo. Si total se están cambiando las leyes, a eso vamos a llegar. Y mientras tanto existe una total incertidumbre legal. Sí, una cierto. Total, bueno, esa certeza jurídica que se No pide en existe. muchas ocasiones. No la existe. veo. No sé si alguien la puede observar, pero no se puede ¿Dónde? ver a simple vista. A ver, entonces queremos, eso sí, que haya más inversión para que haya más desarrollo, para que haya más trabajo, para que haya más empleo y para que haya más desarrollo y seguridad. ¿Pero qué estamos haciendo? Creando el clima contrario. ¿Quién en su sano juicio, 2 dedos de frente, va a venir a invertir a un país donde la máxima ley, que es la Constitución, no se respeta? Y si no respetan la Constitución, los propios funcionarios de Estado, a través de resoluciones que van con intereses políticos y no jurídicos, ¿qué van a esperar de todo el resto del aparato estatal y el país como país, pues? Y en donde pareciera también que no hay independencia de poderes. ¿Por qué? Porque sabemos entonces que decisiones de la Corte de Constitucionalidad mandan al final y dominan versus las decisiones que pueda tomar cada uno de los organismos de Estado. A mí, hasta donde me enseñaron y hasta donde yo logro ver día con día la Constitución, nos dice eso. 3 organismos de Estado, 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Pero desde hace ya 2, 3 años atrás hay un suprapoder, que es la Corte Celestial en nuestro país. Vamos a la pausa mejor. Regresamos con otras noticias. No cambie, tranquilo, ya le dije, regresamos cabal con otras noticias porque somos a la medida. Un juez federal prohibió indefinidamente al gobierno de Estados Unidos hacer cumplir una moratoria de deportaciones de 100 días, un golpe a una de las promesas de campaña del presidente Joe Biden. El juez de distrito de Estados Unidos emitió una medida cautelar que permite restaurar las deportaciones, fallando a favor del estado de Texas en su impugnación a la medida del gobierno de Biden. Esta orden de restricción temporal es concedida a escala nacional y prohíbe la implementación y la ejecución de la pausa de 100 días a las deportaciones en todos los lugares en los que los acusados, es decir, el gobierno de Estados Unidos, tengan jurisdicción, escribió el juez en el fallo. La orden es un golpe para la administración Biden, que ha propuesto cambios de gran alcance buscados por los defensores de la migración, incluido un plan para legalizar a unos 11 millones de migrantes que viven irregularmente en Estados Unidos. El fiscal general de Texas fue el que presentó la demanda contra la medida del gobierno, solo 2 días después de que el Departamento de Seguridad Nacional anunciara la moratoria en un memorando. El mes pasado, el mismo juez impuso una orden temporal de restricción por 14 días, que fue desafiada por el gobierno y organizaciones en defensa de los derechos de los migrantes. Y pasamos nuevamente a la información del ámbito nacional. Autoridades del Ministerio de Gobernación sostuvieron el día de hoy una reunión con los representantes de la gremial de taxistas. Esto para poder escuchar, conocer y oír cuáles son las demandas de ese grupo. Vea la información aquí en A la Medida. Dentro de los acuerdos está la instalación de una mesa técnica en la cual se discutirán posibles cambios al Acuerdo Gubernativo 17-2020, el cual establece el reglamento de contratación del seguro de responsabilidad civil contra terceros en el transporte colectivo urbano de pasajeros y de carga. Este entró en vigencia la semana pasada, pero se dio una prórroga de 6 meses luego de los bloqueos realizados en diferentes puntos del país por parte de los taxistas.
taxistas. Dentro de las conclusiones que llegamos con el gremio de taxistas fue que de parte del Ministerio de Gobernación ya se hizo una propuesta de prórroga de 6 meses más de este acuerdo gubernativo. Vamos a iniciar una mesa de trabajo a través de todos los sectores, asociaciones, organizaciones que tengan interés en este sentido, porque hay que recordar que este acuerdo gubernativo inició su proceso en la administración anterior, lo cual ellos no conllevaron una serie de procesos para poder tener acuerdos, consensos, diálogo, y pues el resultado en la actualidad pues son las demandas del gremio de taxistas en virtud de que no fueron escuchados ni fueron partícipes de estas acciones. Además, se analizará el tema de las multas para quienes lo incumplan, pues las sanciones que establecen son de hasta 15,000 quetzales. De hecho, el Ministerio de Gobernación ya modificó uno de los puntos que era de las peticiones del gremio de taxistas, que era el monto de las sanciones, que eran, digamos, fuertes, de 10,000 a 15,000 quetzales. Hoy se presentó al presidente Yamatei pues esta propuesta de parte del Ministerio de Gobernación de dejar las multas entre 1,000 a 1,500 quetzales para el tema de taxistas. Y la otra, un marco de 6 meses, que no se requiere realmente ocupar todos los 6 meses, sino posiblemente en un mes, si es que hay voluntad de llevar a cabo ese tema, pues lograr una normativa mucho más positiva para la población guatemalteca. Se tiene previsto que la próxima semana inicien las reuniones de la mesa técnica. Luego del diálogo con las autoridades, los taxistas finalizaron los bloqueos. Y cambiando de tema, con entusiasmo las autoridades del Ministerio de Cultura anunciaron las actividades que se realizarán para así conmemorar el Bicentenario de Independencia. Este sábado 27 de febrero el Ministerio de Cultura dará inicio con la gira de 200 días en conmemoración del año Bicentenario de Independencia. Con ello se tiene contemplado encender el fuego patrio y resaltar 3,000 años de riqueza cultural del país. Es importante saber que durante 200 días haremos celebraciones a nivel nacional. Vamos a ir cumpliendo con todos los protocolos establecidos. Estamos en relación con el Ministerio de Salud y tenemos todas las autorizaciones necesarias para realizar las actividades. Si en una comunidad hay un semáforo rojo, pues tendrán que limitarse la cantidad de personas que pueden asistir o dependiendo del semáforo que esté. Es importante que el fuego patrio lo encenderemos este 27 de febrero y recorrerá 200 comunidades para regresar el 14 de septiembre y que juntos celebremos el Bicentenario en la capital, pero a nivel nacional. La cartera también presentará una versión especial del himno nacional, que será interpretado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Guatemala. Recuérdense que por ley yo no puedo modificar ni la letra ni la música, pero nosotros estamos haciendo una versión del himno nacional para el Bicentenario, la cual está interpretada por 8 jóvenes que a nivel nacional se identificaron principalmente por sus características vocales. O sea, son personas que realmente cantan precioso y pues nos van a acompañar de todo el país. El Ministerio de Cultura iniciará con la construcción de parques bicentenarios, con áreas deportivas, cultural y patrimonial. Esto se realizará en 22 departamentos. Vamos a arrancar con el primer parque en la zona 21, al lado de Nimajuyún. Ahí tenemos 2.4 manzanas donde se construirá el parque. Es importante saber que los parques bicentenario son parques integrales para el Ministerio de Cultura. Tienen el área deportiva, el área cultural y el área patrimonial. En el área deportiva tienen una cancha de 11 que se puede convertir en canchas de 7. En el área cultural tenemos un teatro al aire libre que va a tener un aforo de 278 personas. Tiene un área verde donde pueden volar barriletes, juegos tradicionales. Va a tener también una parte de una plaza Centroamérica que llamamos, donde van a haber árboles de cada país de Centroamérica. Y en la parte patrimonial es que va a tener un museo al aire libre, donde vamos a tener representación del juego de pelota. Tenemos piezas espectaculares de la cultura maya. Noticias y en el ámbito judicial, en este caso, la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo confirmó el día de hoy la sentencia absolutoria a favor del exmilitar retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez. Por favor, vea la información aquí en A la Medida. Los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo escucharon la solicitud del Ministerio Público y las asociaciones querellantes que fuera anulada la sentencia absolutoria que un tribunal dictó a favor del militar retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez en el 2018.
En septiembre de 2018, los jueces del Tribunal B de mayor riesgo por mayoría declararon inocente a Rodríguez Sánchez. Durante el juicio, la Fiscalía de Derechos Humanos no presentó alguna prueba documental o testigo que señalara al elemento castrense retirado de haber ordenado o participado en crímenes de guerra cometidos de 1982 a 1983 en contra del pueblo Ixil. En la fase de discusión de la impugnación, la abogada defensora Esther Galvez explicó que durante el debate oral y público, ninguna prueba, perito o testigo señaló a su patrocinado. Los magistrados de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones para casos de mayor riesgo, después de estudiar el recurso de impugnación, resolvieron confirmar la sentencia absolutoria a favor de José Mauricio Rodríguez Sánchez. De esta manera nos despedimos. Feliz noche. Chao.